Sofía caminaba descalza por la calle, sintiendo el pavimento caliente bajo sus pies. El sol ya se estaba poniendo, y el hambre le apretaba el estómago, pero no podía pensar en eso ahora. Primero tenía que conseguir dinero para los medicamentos de Miguel. Se detuvo frente a un restaurante, donde el aroma a carne asada llenaba el aire. Miró a través del vidrio, viendo a familias cenando, riendo, disfrutando. Su hermano y ella no comían desde el día anterior. Apretó los labios y se obligó a apartar la mirada. Caminó entre los autos en un semáforo, con la esperanza de que alguien le diera unas monedas. «Señor, por favor, mi hermano está enfermo, necesito ayuda». La mayoría de las personas ni la miraban. Otras hacían un gesto de molestia y subían los vidrios de sus autos. Algunas pocas le sonreían con pena, pero nadie le daba nada. El semáforo cambió y los coches arrancaron. Sofía suspiró. No tenía opción. Tenía que seguir intentando. Un hombre elegante cruzó la calle, con traje impecable y pasos seguros. Era alto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás, una barba bien recortada y una expresión de absoluta indiferencia. Se notaba que era alguien importante, alguien acostumbrado a que el mundo se acomodara a su alrededor. Sofía corrió tras él. «Señor, por favor, mi hermano está enfermo». El hombre siguió caminando sin siquiera mirarla. Sofía corrió tras él. «Señor, por favor, mi hermano está enfermo». Nada. Se mordió el labio. No podía rendirse. Le jaló la manga del saco. El hombre se giró con un gesto de molestia y la miró con frialdad. «¿Cuánto necesitas?», preguntó, su voz seca y sin emoción. Sofía no esperaba esa pregunta. Dudó un momento antes de responder. «No sé. Lo que pueda darme». El hombre la observó con una mirada evaluadora, como si intentara decidir si valía la pena ayudarla. Luego, sin más, sacó un billete y se lo extendió antes de seguir su camino sin una palabra. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar. Fue entonces cuando sin pensarlo murmuró: «Gracias, Dios. Hoy mi hermano no sentirá dolor». El hombre se detuvo en seco. Sofía sintió el aire pesado a su alrededor. Él giró la cabeza lentamente y la miró con el ceño fruncido. «¿Qué dijiste?». La niña abrió los ojos con sorpresa. Tartamudeó, nerviosa. «¿Y yo? Pensé que usted era sordo». El hombre entrecerró los ojos y la observó con atención. Por primera vez parecía realmente interesado en lo que ella tenía que decir. «Tu hermano está enfermo». Sofía tragó saliva y asintió. «Sí, está muy mal. Yo trato de conseguir dinero para comprarle sus medicinas. Lo primero es para él. Si sobra, comemos. Si no, buscamos algo en la basura». El hombre se quedó en silencio. Algo en sus ojos oscuros cambió, como si hubiera escuchado algo que lo sacudió por dentro. Sofía sintió miedo. ¿Y si se enojaba? ¿Y si le quitaba el dinero? Pero entonces él habló con voz firme. «Llévame a verlo». Sofía apretó el billete en su mano y miró al hombre con desconfianza. Nunca nadie le había pedido ver a Miguel. Las personas le daban dinero o la ignoraban, pero nadie hacía preguntas. «¿Por qué quiere verlo?», preguntó retrocediendo un paso. El hombre se mantuvo en su lugar, con los ojos fijos en ella. «Porque necesito saber qué tan grave está». Sofía dudó. Siempre le habían advertido que no confiara en extraños, y este hombre con su traje caro y su expresión seria no parecía alguien dispuesto a ayudar de verdad. Pero si había una oportunidad de que Miguel mejorara, tenía que intentarlo. «Está bien», susurró, «pero no se enoje si no le gusta lo que ve». Giró y comenzó a caminar rápido por las calles estrechas, con el hombre siguiéndola de cerca. El sol ya casi se había ocultado, y las sombras se alargaban en las paredes viejas de los edificios. Pasaron por un mercado cerrado, por un callejón donde algunas personas dormían en el suelo, hasta que finalmente llegaron a un edificio en ruinas. Sofía se metió por una puerta oxidada y subió por una escalera de concreto agrietado. El olor a humedad y polvo llenaba el aire. En el segundo piso, dobló por un pasillo oscuro y empujó una puerta de madera rota. «Aquí es». El hombre entró detrás de ella y se detuvo en seco.
El cuarto estaba casi vacío. Solo había una cobija sucia en el suelo, un par de cajas de cartón y una botella de agua a medio llenar. En una esquina, acostado sobre unos trapos viejos, estaba Miguel. Ricardo sintió que el estómago se le encogía. El niño estaba pálido, con los labios secos y los ojos hundidos. Respiraba con dificultad y su cuerpo parecía demasiado delgado para su edad. Sofía se arrodilló a su lado y le tocó la frente con suavidad. «Miguel, ya volví. Te traje dinero para el medicamento». El niño abrió los ojos lentamente y trató de sonreír. «Gracias, Sophie, pero no tenías que». Su voz era apenas un susurro. Ricardo sintió una presión en el pecho. La imagen de Miguel le trajo un recuerdo que había intentado olvidar por años. Andrés, su hermano, acostado en una cama con fiebre alta, su madre llorando en la cocina porque no tenían dinero para pagar un médico. Él, un adolescente impotente, viendo cómo la vida se escapaba de su hermano sin poder hacer nada. Ricardo cerró los puños. No podía permitir que la historia se repitiera. «Necesita un hospital», dijo con voz firme. Sofía levantó la mirada rápidamente. «No podemos pagarlo. Yo me encargo». La niña frunció el ceño, desconfiada. ¿Por qué haría eso? Ricardo respiró hondo. Porque sé lo que es perder a un hermano. Sofía cruzó los brazos. Eso no significa que quiera confiar en usted. No te estoy pidiendo que confíes en mí, solo que me dejes ayudar. La niña apretó los labios indecisa. Quería rechazarlo, pero, si Miguel tenía una oportunidad, no podía darse el lujo de ser orgullosa. Si intenta algo raro, nos iremos, espetó. Es justo. Sofía suspiró. No tenía otra opción. Está bien, pero no se enoje si no le gusta lo que ve. No entendía por qué alguien como él, alguien que ni siquiera se había dignado a mirarla antes, ahora quería ayudar. No confío en usted, dijo, abrazando a Miguel con fuerza. Ricardo Montenegro la observó con paciencia, pero su mirada tenía una determinación inquebrantable. No te estoy pidiendo que confíes en mí, respondió con calma, pero si tu hermano se queda aquí, no va a mejorar. Sofía tragó saliva. Sabía que tenía razón. Cada día Miguel empeoraba. Su fiebre subía, su tos se volvía más fuerte, y sus noches eran cada vez más largas y dolorosas. Si intentamos llevarlo a un hospital, nos van a echar, murmuró bajando la mirada. No tenemos papeles ni dinero. Ricardo sacó su teléfono y marcó un número. Eso no será un problema. Sofía lo observó, sin saber qué hacer. Unos minutos después, un auto negro con vidrios oscuros se estacionó frente al edificio en ruinas. Sofía frunció el ceño. Ese coche es suyo. Ricardo apenas asintió. ¿Quién es usted? Alguien que puede ayudar. Sofía no se dejó convencer tan fácilmente. ¿Por qué tiene tanto dinero? Ricardo se inclinó hacia Miguel y lo levantó con facilidad. No tengo tiempo para explicaciones, pero si me sigues prometo que lo sabrás. Sofía se mordió el labio y lo siguió. Afuera la noche ya había cubierto la ciudad con su manto oscuro. Subieron al auto, y ella sintió la suavidad de los asientos de cuero bajo su piel sucia. Nunca había estado en un coche así. El silencio los envolvió mientras avanzaban por la carretera. Sofía apretaba las manos sobre su regazo, sintiéndose pequeña en un mundo que no le pertenecía. ¿Quién es usted?, preguntó finalmente. Ricardo la miró por el espejo retrovisor. Alguien que no quiere cometer el mismo error dos veces. Sofía frunció el ceño, sin entender. Antes de que pudiera preguntar más, el auto se detuvo frente a un hospital privado. Dos enfermeros salieron de inmediato con una camilla. Ricardo bajó del coche con Miguel en brazos y lo colocó con cuidado. Atiéndanlo de inmediato, ordenó. Sofía intentó seguir a su hermano, pero una enfermera la detuvo. No se preocupe, vamos a cuidarlo, dijo con voz amable. Ricardo puso una mano en el hombro de la niña. Necesitas descansar. Sofía lo miró con furia. No voy a irme a ningún lado, es lo único que tengo. Ricardo sostuvo su mirada.
Lo sé, el enojo de Sofía se apagó un poco. No entendía por qué, pero la forma en que ese hombre hablaba le hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba escuchando. Se quedaron en la sala de espera, con el sonido de las máquinas y pasos apresurados a su alrededor. Sofía no sabía qué iba a pasar, pero una cosa era segura. Esa noche, su vida había cambiado para siempre. Ricardo Montenegro nunca había pasado tanto tiempo en una sala de espera. Estaba acostumbrado a clínicas privadas, donde los médicos venían a él, no al revés. Pero ahí estaba, sentado en una silla incómoda, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. A su lado, Sofía se retorcía en su asiento. Cada vez que una enfermera pasaba por la puerta de la sala de emergencias, su cuerpo se tensaba. Llevaba años sobreviviendo sola, pero en ese momento se sentía más indefensa que nunca. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó de repente. Ricardo levantó la vista y la encontró observándolo con una mezcla de desconfianza y necesidad. «¿Por qué puedo?», respondió sin dudar. Sofía apretó los labios. «La gente no ayuda solo porque puede». Ricardo sostuvo su mirada, sin responder de inmediato. «No quiero que se repita lo que pasó con mi hermano». Sofía frunció el ceño. «¿Tu hermano?». Ricardo suspiró y se reclinó en la silla. «Andrés. Tenía 14 años cuando enfermó. Mis padres no tenían dinero para pagar un buen hospital y cuando finalmente consiguieron ayuda, ya era tarde». Sofía se quedó en silencio. «No pude hacer nada», continuó Ricardo. «Y todavía me pregunto si, de haber tenido otra oportunidad, las cosas habrían sido diferentes». Por primera vez desde que lo conoció, Sofía vio algo más allá del traje caro y la expresión dura. Vio a un hombre que, detrás de toda su frialdad, cargaba una culpa que nunca se había ido. Antes de que pudiera decir algo, un médico salió de la sala de emergencias. «Familiares de Miguel». Sofía se levantó de un salto. «Yo». «Está bien». El médico miró de reojo a Ricardo como si esperara que él tomara la palabra. Pero Ricardo solo asintió. «Está estable, pero su estado es delicado. Llegó con fiebre alta y dificultad para respirar. Tiene una infección pulmonar que pudo haber sido fatal si no llegaba hoy». El estómago de Sofía se hundió. «Se va a poner bien». El médico suspiró. «Si sigue el tratamiento adecuado, tiene buenas posibilidades de recuperarse, pero necesitará atención médica continua». Sofía sintió aliviada, pero la preocupación regresó de inmediato. «No tenemos dinero para pagar un hospital». «Yo me encargo», interrumpió Ricardo. Sofía lo miró sorprendida. «¿Por qué?». Ricardo no apartó la mirada. «Porque no quiero volver a ver morir a alguien cuando puedo evitarlo». El médico asintió y se fue. Sofía se dejó caer en su silla, agotada. «No entiendo nada», murmuró. Ricardo la observó con seriedad. «No tienes que entenderlo ahora. Solo descansa». Por primera vez en mucho tiempo, Sofía permitió que su cuerpo se relajara. Aunque aún no confiaba en Ricardo, en ese momento no tenía otra opción más que creerle. El hospital estaba en silencio. Sofía se acurrucaba en una silla junto a la habitación donde Miguel dormía, con suero en el brazo y oxígeno en la nariz. Parecía más tranquilo que en los últimos días, aunque su piel seguía pálida y sus ojos hundidos. Ricardo estaba en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija en el niño. No entendía por qué seguía ahí. Podría haber pagado el tratamiento y marcharse, pero algo lo retenía. Las palabras del médico seguían resonando en su cabeza. Si no llegaba hoy, no lo habría logrado. Un escalofrío recorrió su espalda. Era la misma frase que había escuchado cuando su hermano Andrés murió. Cerró los ojos y, por un momento, estuvo de vuelta en su antigua casa. Su madre lloraba en la cocina. Su padre discutía con un doctor que no quería atender a Andrés sin un pago por adelantado. «Aún podemos hacer algo». Pero no hicieron nada. Cuando consiguieron el dinero, su hermano ya no estaba. Respiró hondo y abrió los ojos. No iba a permitir que esa historia se repitiera. «Vas a quedarte ahí toda la noche», susurró Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Ricardo la miró.
Estaba envuelta en una manta que le había dado una enfermera, con el rostro cansado, pero aún con la misma expresión de desconfianza. Tal vez, respondió él. Sofía bajó la vista y jugueteó con un hilo suelto de la manta. Nunca nadie nos había ayudado así, murmuró. Siempre nos dicen que lo sienten, pero nadie hace nada. Ricardo sintió una punzada en el pecho. No todos son indiferentes. Sofía dejó escapar una risa sin humor. ¿Y usted? Siempre ha sido así de generoso. Ricardo tardó en responder. No. Sofía levantó la cabeza sorprendida. Entonces, ¿por qué ahora? Ricardo sostuvo su mirada. Porque aprendí que a veces la vida te da una segunda oportunidad. Sofía apretó los labios y volvió a mirar a Miguel. Si mi hermano se mejora, ¿qué va a pasar después? Ricardo no respondió de inmediato. No lo sé. La niña suspiró, abrazándose a sí misma. Siempre es así. La gente nos ayuda un momento, pero luego nos deja. Ricardo sintió un nudo en la garganta. No soy como esa gente. Sofía lo miró con duda, pero no dijo nada más. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Ricardo se quedó junto a la puerta, observando a los dos hermanos. No sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía que quedarse. Los días pasaron lentamente en el hospital. Miguel mostraba mejoría, pero su recuperación sería larga. Los médicos insistieron en que necesitaba descanso, medicamentos y buena alimentación. Sofía no se separaba de su hermano. Dormía en la silla, comía lo que le daban las enfermeras y apenas hablaba con Ricardo. Aunque ya no lo miraba con miedo, seguía sin confiar en él. Una mañana, mientras Miguel dormía, Ricardo se acercó a ella con 2 bolsas de comida. «Come algo». Sofía lo miró con recelo, pero su estómago gruñó traicionándola. Dudó un momento antes de tomar la bolsa y abrirla. Un sándwich caliente con queso derretido y un jugo de naranja. «Gracias», murmuró con la mirada baja. Ricardo se sentó en la silla de al lado, observando a Miguel. «Cuando salga del hospital no puede volver a ese lugar», dijo de repente. Sofía se detuvo con el sándwich a medio morder. «¿Qué?» «No puede seguir en ese edificio en ruinas. No es seguro». Sofía sintió como la irritación crecía en su pecho. «¿Y qué quiere que haga? Que alquile un departamento con la fortuna que me dan en la calle». Ricardo no reaccionó a su sarcasmo. «Pueden venir conmigo». El sándwich se le cayó de las manos. «¿Qué?» «Quiero ayudar». Sofía lo fulminó con la mirada. «¿Por qué?» «No somos su problema». Ricardo respiró hondo. «Lo sé, pero eso no significa que deba ignorarlo». La niña apretó los labios. «Nosotros no somos un acto de caridad». «No es caridad», dijo Ricardo con firmeza. «Es una elección». Sofía lo observó en silencio. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó finalmente. «Una semana, un mes, hasta que se canse de nosotros». Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «No tengo una respuesta para eso, pero no voy a abandonarlos». Sofía quería creerle, pero toda su vida le había enseñado que confiar en los demás solo traía decepción. «No quiero que Miguel se haga ilusiones», dijo en voz baja. «No quiero que crea que tiene una familia cuando no es cierto». «Eso lo decidirán ustedes», respondió Ricardo con calma. «No yo». Sofía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía algo más que una moneda o una mirada de lástima, pero tenía miedo. El miedo a creer que todo podía cambiar y que, al final, quedara con las manos vacías otra vez. Apretó los puños. «Si nos miente, lo odiaré toda mi vida». Ricardo asintió. «Entonces, no tengo otra opción más que demostrarte que no lo haré». Sofía no respondió, pero algo en su interior se removió. Por primera vez, se preguntó si realmente podrían tener una oportunidad. El día en que dieron de alta a Miguel, Sofía sintió que le pesaban los pies. No era miedo por su hermano. Los médicos habían dicho que, con descanso y medicación, se recuperaría por completo. No.
El miedo venía de otro lado. Ricardo los esperaba en la entrada del hospital. Vestía su traje impecable, pero había algo distinto en él. No tenía la misma frialdad del primer día. ¿Listos?, preguntó con calma. Miguel asintió débilmente, apoyándose en su hermana. Sofía apretó los labios. ¿A dónde vamos? Ricardo no dudó. A casa. La palabra hizo que la niña sintiera un nudo en el estómago. Subieron al auto negro, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió la suavidad de un asiento acolchonado. Miguel, aún débil, apoyó la cabeza contra la ventana. El camino se hizo en silencio. Sofía observó la ciudad por la ventana, viendo cómo las calles llenas de basura y puestos ambulantes iban quedando atrás, dando paso a edificios altos y limpios, tiendas elegantes y avenidas iluminadas. Finalmente, el auto se detuvo frente a un edificio de cristal y acero. Un portero abrió la puerta, y Ricardo salió primero. Sofía bajó detrás de él y miró hacia arriba. «¿Aquí vives?» Ricardo asintió. «Esto es un hotel». El hombre negó con la cabeza. «Es mi departamento». Sofía tragó saliva. No pertenecía a ese lugar. Subieron en un ascensor que los llevó hasta el último piso. Ricardo abrió la puerta y los dejó pasar. El departamento era enorme. Ventanas que iban del suelo al techo, muebles elegantes, una cocina que parecía sacada de una revista. Todo estaba impecable. Sofía se quedó en la entrada, sin atreverse a moverse. Miguel, sin embargo, se dejó caer en el primer sillón que encontró. «Es el lugar más cómodo en el que he estado en mi vida», murmuró con una sonrisa cansada. Ricardo se acercó a Sofía y señaló un pasillo. «Hay 2 habitaciones libres. Pueden elegir la que quieran». Sofía no se movió. «¿Por qué haces esto?» Ricardo la miró a los ojos. «Porque quiero que tengan una oportunidad». Sofía bajó la mirada. «No nos conocemos. No somos tu familia. Eso se construye con el tiempo». Sofía sintió una punzada en el pecho. No sabía si podía confiar en él, pero Miguel necesitaba un hogar. Y aunque su instinto le gritaba que no se dejara engañar, una pequeña parte de ella quería creerle. Dio un paso dentro del departamento. «No nos acostumbraremos», murmuró. Ricardo sonrió de lado. «Eso lo veremos». Y con ese paso, Sofía y Miguel entraron en una vida que nunca imaginaron. Los primeros días en la casa de Ricardo fueron extraños. Para Sofía y Miguel, pasar de un edificio abandonado a un departamento de lujo era como estar en un mundo completamente diferente. Miguel se adaptó más rápido. Le encantaba la cama suave, la televisión gigante y la comida caliente en la mesa. Después de meses de sufrimiento, por fin podía descansar sin miedo a despertar con hambre o enfermo. Sofía, en cambio, no bajaba la guardia. Cada vez que Ricardo salía a trabajar, ella se sentaba cerca de la puerta, con la mochila lista. No podía evitar pensar que, en cualquier momento, los echaría. Pero los días pasaron, y eso no ocurrió. Ricardo no era exactamente cariñoso, pero tampoco era cruel. Les daba espacio, les preguntaba si necesitaban algo, y dejaba que fueran ellos quienes decidieran cómo relacionarse. Un día, mientras desayunaban en la cocina, Ricardo dejó unos papeles sobre la mesa. «Voy a inscribirlos en la escuela», dijo sin rodeos. Sofía levantó la cabeza de inmediato. «¿Qué?» Miguel se quedó con la cuchara en la boca. «Es importante que estudien», continuó Ricardo. «No pueden vivir toda la vida dependiendo de la suerte». Sofía frunció el ceño. «Yo no necesito estudiar». Ricardo la miró con paciencia. «¿Por qué no?» «Porque sé cómo sobrevivir». El hombre apoyó los codos en la mesa. «Sobrevivir no es lo mismo que vivir». Sofía apretó los labios y desvió la mirada. Miguel dejó la cuchara y miró a su hermana con ojos suplicantes. «Sophie, yo sí quiero ir». Sofía lo miró sorprendida. «¿En serio?» Miguel asintió. «Siempre quise estudiar. Mamá decía que la escuela era importante, pero nunca pudimos ir bien. Ahora podemos». Sofía sintió el corazón apretarse.
Ricardo se cruzó de brazos. La decisión es de ustedes, pero si se quedan aquí van a estudiar. Sofía miró su plato. No quería aceptar ayuda. Toda su vida había aprendido que depender de otros solo traía decepción. Pero Miguel la miraba con esa expresión que decía por favor. Y eso fue suficiente para derribar un poco sus defensas. Respiró hondo y murmuró: «Está bien». Ricardo asintió con satisfacción. «Mañana iremos a comprar lo que necesiten». Sofía sintió un escalofrío de nervios. ¿Cómo sería estar en una escuela? ¿Cómo sería tener una vida normal? No lo sabía, pero por primera vez sentía que quizás valía la pena averiguarlo. La mañana siguiente, Ricardo llevó a Sofía y a Miguel a una tienda de ropa. Ninguno de los dos había tenido ropa nueva en años, y el solo hecho de estar ahí, rodeados de estantes ordenados y luces brillantes, los hacía sentirse fuera de lugar. «Elijan lo que necesiten», dijo Ricardo con la misma calma de siempre. Miguel, aun con algo de timidez, tomó una sudadera azul y una mochila. Sofía, en cambio, cruzó los brazos. «No necesitamos tanto». Ricardo no se molestó en discutir. «Lleven lo que quieran». Sofía suspiró. Sentía que cada prenda nueva la hacía más vulnerable, como si aceptar ayuda significara que en cualquier momento todo se la podían arrebatar. Pero cuando vio a Miguel con una sonrisa, mientras se probaba unos zapatos nuevos, algo en su interior se relajó. Si su hermano era feliz, entonces tal vez valía la pena intentarlo. Después de la tienda, fueron a una papelería donde Ricardo compró cuadernos, lápices y mochilas para ambos. «No puedo creer que vayamos a la escuela», dijo Miguel con emoción mientras salían de la tienda. Sofía rodó los ojos, pero en el fondo la idea también la inquietaba. Esa noche, mientras Ricardo revisaba unos documentos en la sala, Sofía se acercó y se sentó frente a él. «Tengo una pregunta», dijo sin rodeos. Ricardo levantó la vista. «Dime». Sofía lo miró fijamente. «¿Por qué nunca tienes visitas?» Ricardo parpadeó sorprendido por la pregunta. «No soy alguien que se rodee de muchas personas». «¿No tienes familia?» Ricardo dejó la pluma sobre la mesa. «No». Sofía lo observó en silencio. «¿Y amigos?» Ricardo apoyó los codos en la mesa. «Los negocios no dejan mucho espacio para eso». Sofía frunció el ceño. «Debe ser triste». Ricardo la miró con atención. «No más que dormir en un edificio abandonado». Sofía apretó los labios. «Yo tenía a Miguel». Ricardo asintió. «Y ahora lo sigues teniendo». Sofía sintió un nudo en la garganta. «No me gusta deberle nada a nadie». «No me debes nada». Se hizo un silencio. Finalmente Sofía se puso de pie y murmuró: «Gracias por la ropa». Ricardo solo asintió. La niña caminó hacia su habitación con la sensación extraña de que, por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a quedarse. No sabía cuánto duraría, pero en el fondo, empezaba a querer creerle. Los días siguientes transcurrieron más tranquilos de lo que Sofía esperaba. Ricardo los llevó a la escuela, los ayudó con los trámites y hasta contrató a alguien para asegurarse de que Miguel tuviera una alimentación adecuada. Miguel estaba emocionado con su nueva vida. Se levantaba temprano, se ponía su uniforme y salía con una sonrisa en el rostro. Sofía, en cambio, seguía sintiendo que todo esto era temporal, que en cualquier momento algo pasaría, y todo se derrumbaría, y no tardó en suceder. Una tarde, mientras hacía la tarea en la sala, escuchó un ruido extraño en la habitación de Miguel. Se levantó de inmediato y corrió hasta su puerta. Miguel, cuando abrió, lo encontró temblando en la cama, su rostro cubierto de sudor y su respiración entrecortada. «Sophie», susurró con la voz débil, «me siento raro». Sofía sintió el pánico subir por su garganta. «Ricardo», gritó sin pensar. El hombre apareció en la puerta en segundos. Apenas vio a Miguel, su expresión cambió. «Hay que llevarlo al hospital», dijo con firmeza. Ricardo lo cargó de inmediato y lo llevó hasta el auto. Sofía se sentó a su lado en el asiento trasero, sosteniendo la mano de su hermano con fuerza. «Tranquilo, Miguel. Todo va a estar bien», susurró, aunque su propia voz temblaba.
Pero la verdad era que estaba aterrada. Cuando llegaron al hospital, los médicos lo llevaron de inmediato a urgencias. Sofía y Ricardo se quedaron en la sala de espera, en el mismo lugar donde habían estado semanas atrás. Ella se abrazó a sí misma, sintiendo que todo se derrumbaba otra vez. «No puede estar pasando de nuevo», murmuró con los ojos vidriosos. Ricardo, sentado a su lado, no apartaba la vista de la puerta de emergencias. «Va a salir de esto». Sofía lo miró con furia. «No lo sabes. Dijeron que estaba bien, que solo necesitaba descansar. Pero míralo ahora». Ricardo se quedó en silencio. Sofía apretó los puños. «Si algo le pasa». No pudo terminar la frase. El recuerdo de su madre muriendo frente a ellos. La sensación de quedarse solos en el mundo. El miedo a perder lo único que le quedaba. Todo eso volvió de golpe. Ricardo suspiró y pasó una mano por su rostro. «No voy a dejar que le pase nada». Sofía lo miró con resentimiento. «No puedes prometer eso». Ricardo cerró los ojos por un momento antes de hablar. «Tienes razón. No puedo». Sofía apretó los labios. «Entonces, ¿qué hacemos?» Ricardo respiró hondo. «Esperamos». Las horas pasaron lentamente. Por primera vez, Ricardo sintió que lo que estaba en juego no era solo la vida de un niño, sino la única razón por la que Sofía aún tenía esperanzas. Las horas en la sala de espera se hicieron eternas. Sofía caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados y el rostro pálido. Ricardo, en cambio, permanecía sentado, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Cada vez que un médico o una enfermera pasaban cerca, Sofía contenía la respiración, esperando que fueran a darle noticias. Finalmente, la puerta de emergencia se abrió y el doctor de Miguel apareció. Sofía corrió hacia él. «¿Está bien?», preguntó con urgencia. El médico suspiró. Sufrió una recaída en la infección pulmonar. Se debilitó más de lo que esperábamos, pero logramos estabilizarlo. Sofía sintió las piernas temblarle. «Se va a poner bien». El médico asintió. «Sí, pero necesitará quedarse en observación por unos días». Sofía cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Puedo verlo». «Solo por un momento». Ricardo se acercó y puso una mano en el hombro de la niña. «Ve». Sofía entró corriendo en la habitación. Miguel estaba acostado con los ojos entrecerrados, pero al escucharla entrar sonrió débilmente. «Sophie». Ella se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano con suavidad. «No vuelvas a asustarme así, ¿me oyes?». Miguel rió apenas. «Lo intentaré». Sofía se mordió el labio. «Te prometo que te vas a poner bien». Miguel la miró con ternura. «No tienes que prometerme nada. Solo quédate conmigo». Sofía asintió sin soltar su mano. Desde la puerta, Ricardo observaba la escena en silencio. Algo dentro de él se removió al ver la forma en que Sofía protegía a su hermano, con una intensidad que solo alguien que ha perdido demasiado puede entender.